En el periódico Excelsior hemos compartido mucha información a detalle del fenómeno del embarazo infantil, el embarazo adolescente. La presidenta de México ya había informado la semana pasada que se investigan los casos de al menos 30 niñas de 10 a 12 años embarazadas por hombres mayores y recordó que la legislación mexicana obliga a las autoridades de salud a reportar ante el Ministerio Público cualquier embarazo infantil. Es un problema que ha retomado picos muy fuertes cuando se descuida la salud reproductiva en México, va y viene. Y para poner en perspectiva esta situación, mucho agradezco que nos acompañe hoy Daniela Torres, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC. Bienvenida al programa, Daniela. Buenos días, muchísimas gracias y buenos días a tu audiencia. Muchísimas gracias, Daniela, por compartir lo que ustedes están haciendo. ¿Por dónde debe empezar? Entendemos que CIPINA, que es el Sistema de Información y Acciones en favor de la Infancia y la Adolescencia, está realizando una consulta y que por instrucciones de la presidenta de México hay prioridad en el tema del embarazo infantil. ¿Ustedes han participado ya en estas consultas? Y si participan, ¿qué información aportarían, Daniela? Sí, aún no hemos participado en esta consulta. Creo que una de las cosas importantes a retomar y que nos dejan ver estas tablas y esta acción que está haciendo el gobierno es que es un problema latente y que es un problema que la sociedad tiene que observar, y que ahora que salieron estas tablas que pues son indignantes, ¿no?, para toda la sociedad mexicana, es importante que volteemos a ver también a las autoridades municipales, ¿no?, que son las Eso. que reciben estos registros por parte de las niñas que acuden a registrar un nacimiento de algún bebé que hayan tenido. Entonces, esto es importante que volteemos a ver porque se trata de un problema sistémico, un problema donde las autoridades no están viendo que niñas embarazadas quiere decir que hay ahí una necesidad de atención, una necesidad de voltear a ver este problema y de además denunciar estas violaciones a derechos, porque al final lo que nos dejaron ver estas tablas que estuvieron circulando en redes la semana pasada y antepasada es que justo la mayoría de los padres con los que tuvieron una relación estas niñas fue pues con una diferencia de edad significativa, ¿no? La mayor diferencia de edad fue de 75 años. Entonces, ahora es importante esta mirada que da el gobierno para poder comenzar esta consulta, pero no solo una consulta, porque además esta consulta lo que significa es identificar el problema, y el problema ya está identificado. Lo que hay que hacer es Exacto. también identificar cómo vamos a atenderlo, ¿no? Desde capacitación a las autoridades municipales, de la obligación que tienen para denunciar estos tipos de casos. Así es. Y en ese sentido, vayamos por partes, Daniela Torres. ¿Qué tanto hay un descuido de educación sexual, de educación para la salud reproductiva en el sistema escolar y como sociedad en general desde los padres de familia? Ha habido una laguna importante en estos entornos educativos, bueno, en educación básica al menos. Una de las cosas que ahora el calendario escolar para este ciclo escolar que empieza 2025-2026 contempla es este día para la prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes, que incluso podría contemplar este tipo de contenidos o este tipo de material que informe respecto a el derecho también a tener una vida libre de violencia, que muchas de estas relaciones tienen que ver con esas relaciones de poder o de violencia que son ejercidas contra niñas o adolescentes. Y por otro lado, también la responsabilidad de las y los padres o las personas cuidadoras. Sin embargo, no es en sí mismo una responsabilidad, y eso lo veíamos recientemente con el caso de Sasha Sokol, ¿no?, que fue una Sí. sentencia emblemática recientemente. Em, no es tanto una responsabilidad de los padres, porque en su momento pues actúan con la información que tienen, pero sí de las autoridades de hacerles llegar esta información tanto a las mamás, a los papás,
pero también a través de estos entornos escolares. Hubo en un tiempo, estoy hablando de la prehistoria, tú eres muy joven, Daniela Torres, pero yo recuerdo cuando nos tocó a principios de los años 2000, 2003, 2004, 2005, con el emblemático demógrafo Rodolfo Tuirán, que dirigía CONAPO antes y ya luego fue subsecretario tanto de Educación como de Desarrollo Social. Pues hablar de la importancia de visibilizar a nivel sociedad que el futuro de las mujeres se interrumpe si hay maternidad temprana y tiene que haber un discurso tanto en política pública como en educación, como en la sociedad, para que se desnormalice que alguien muy joven, una mujer, piense que su desarrollo está vinculado a la maternidad precoz. ¿Qué hay de esos programas, de esa sensibilidad y de la política pública demográfica hoy, Daniela Torres? Sí, uno de los grandes resultados que se obtuvo a través de estas reflexiones a principios de los 2000 fue la prohibición de estos matrimonios infantiles, ¿no? Que fue un gran avance, fue parte de una política pública que existió, pero además esta prohibición continuó, o sea, solamente se estableció la prohibición, pero continuó sin vigilancia, sin supervisión, sin Ok. información. Entonces, se sabe que está prohibido los matrimonios infantiles en la legislación, pero las personas, las adolescentes, las niñas o las familias no conocen información real sobre por qué se está prohibiendo, ¿no? Y este problema es mayor en comunidades indígenas, donde por usos y costumbres se llegó a justificar, incluso desde el podium presidencial en el sexenio pasado, pues hay niñas que son literalmente vendidas por sus familias a un hombre mayor, y esto se ve normalizado en muchas comunidades, particularmente de pueblos originarios. Es correcto, o sea, hay algunas comunidades, no es que todas las comunidades tengan estas prácticas o estas costumbres. Sin embargo, también estas tablas, una de las cosas que nos dejan al análisis es que en su mayoría se piensa que esto sucede únicamente en comunidades rurales, en comunidades alejadas o en comunidades originarias. Pero lo que nos deja ver la tabla es que también hay embarazos en ciudades, ¿no? Tenemos Puebla, tenemos Monterrey, entonces es importante, pues no solo mirarlo con pues este lente sobre las costumbres que tienen ciertas comunidades, sino mirarlo como un problema integral en todo México. ¿Qué tendría entonces, resumiendo, Daniela Torres, que contener una política pública que afronte la necesidad de la desnormalización, pues de pautas que también son machistas y son patriarcales, ¿no? El creer que un hombre de 50 años, 60 años, 40 años pueda andar con una niña de 13, 14, 15, 16. Correcto. Sí, una de la importancia de la política pública, pues es el diagnóstico, es acercarse a la comunidad, es identificar si hay normativas que cambiar, no solamente en la prohibición de, por ejemplo, de los matrimonios infantiles, sí en la obligación de las autoridades de hacer reportes en cuanto se enteren, ¿no? Mirando a los hospitales que atienden a este tipo de adolescentes o a niñas. em, Al sector salud y por supuesto a registros civiles o incluso a ayuntamientos que tengan esta información, que puedan dar talleres de información a niñas, adolescentes, o que haya algún acercamiento con organizaciones de la sociedad civil que tienen pues a niñas y niños más cerca de poder transmitirles esta información. Y por supuesto que continúe un tema de supervisión por parte del gobierno. No es una política pública que tendría que durar un mes para dar talleres de capacitación, sino tendría que ser constante porque pues cada vez hay nuevos adolescentes, nuevas niñas que tienen que allegarse de esta información y también acercarnos al sistema educativo, ¿no? Les repetí ahorita que hay esta jornada de prevención de violencias y que bueno, esta jornada será anual y tiene que ver con una sentencia sobre violencia sexual contra niñas y niños. Entonces ahora es importante que también aprovechemos estos espacios para informar a las niñas y niños
y adolescentes sobre sus derechos, sobre estas posibilidades de poner límites, o ante qué autoridades se pueden acercar al saber que esto no es correcto? Así es, en el trabajo de nuestro compañero, nuestro colega Andrés Mendoza, publicado en Excelsior este domingo, señalaba que se han registrado 8,000 nacimientos de niñas y adolescentes en 2024, 22 casos, 21 casos diariamente, y nos llamaba la atención, Daniela Torres, que Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla, como tú bien señalabas, y Jalisco concentraban el 40% de los casos. O sea, una entidad como Jalisco, como bien señalas tú, que consideraríamos que quizá tiene indicadores o índices de desarrollo social, pues donde las jóvenes, las niñas, las adolescentes tienen más acceso a la educación sexual, pero ahí está esa entidad dentro del 40%. Correcto, ahora lo que nos toca mucho es actuar, concientizar desde nuestro campo y seguir visibilizando este tipo de problemáticas, y entre muchas otras, porque así es como logramos que también las instituciones correspondientes hagan el trabajo de, pues, atender estos problemas y trabajar en políticas públicas para resolverlos. En los casos estatales, ¿tendrían que ser las autoridades también estatales las que tomen cartas en el asunto en las instituciones de salud, en las escuelas, o consideras que es federal o de los tres niveles de gobierno esta estrategia para que tenga un seguimiento? Porque lo que nos has compartido es muy claro, hay planes, el problema es el seguimiento, ¿no? Tiene que haber una coordinación de los tres niveles de gobierno, e incluso el Sistema de Protección de Niñas y Niños, IPINA, nacional tendría que hacer esta estrategia, porque no es un problema de un solo estado, pero sí como estado tendría que voltear a ver por qué en su estado están esos índices o esa cantidad de diferencia de edad, qué está pasando con sus registros civiles, y coordinarse con los servicios de protección municipales. Muy bien, pues ya para concluir, Daniela Torres, mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC. ¿Qué servicios ofrece en este tema la Oficina de Defensoría de los Derechos, y a dónde podemos contactarlos por si queremos asesoría o asistencia, orientación en alguna escuela, alguna comunidad o padres de familia? Claro, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia es una organización con 20 años de experiencia en el acompañamiento a niñas, niños, tanto víctimas de violencia en entornos últimamente enfocados en entornos escolares y en violencia sexual cometida en estos espacios. Una de las cosas o de las herramientas que tenemos que es posible que las personas puedan consultar es la página protegeles.com. En esta página encontrarán herramienta para madres, padres o personas cuidadoras para identificar diferentes situaciones de violencia en sus hijas e hijos, y de igual manera, pues algunas herramientas para poder acudir a buscar justicia. Por otro lado, tenemos la herramienta de dispensario ODI, que podemos buscar así en internet, donde podrán encontrar también herramientas para abogadas, psicólogas y madres y padres para poder conocer también cómo atender este tipo de casos. E incluso en la página de Protégeles, en la parte inferior, encontrarán un correo electrónico en el que podrán contactar en caso de requerir algún tipo de asesoría relacionada con violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Pues muy interesante, muy importante que los padres de familia, las comunidades escolares, maestros, directivos del sector educativo, eh, la comunidad en sí pueda recurrir a este tipo de servicios de la sociedad civil, en tanto pues se articula una política pública que contenga este elemento que nos ha señalado la abogada Daniela Torres. Es indispensable la vigilancia, que los planes se pongan en marcha y se monitoreen sus resultados, y que tanto cada autoridad correspondiente pues está cumpliendo con su parte. Así es. Y es importante entonces seguir con el lema, no sé si tú te identificas con él, Daniela Torres, con las niñas no. Exacto, justo, con las niñas no.
Pues gracias por acompañarnos esta mañana y seguimos pendientes y en contacto. Muchas felicidades al trabajo de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC.